El sol se ponía tras las montañas desérticas de Arizona, cuando una extraña onda atravesó el cielo tan rápido que ni el radar ni la cámara la captaron. Solo un anciano en una camioneta conduciendo por una carretera vacía vio un rayo azul destellar entre las nubes. Parpadeó pensando que lo había imaginado, pero la onda era real. No era un avión, un dron o un misil, era LRA. Ella no era humana, ni siquiera era de la Tierra. LRA venía de un planeta llamado El Zen, un hermoso mundo con bosques brillantes, lagos flotantes y lunas gemelas. Había vivido allí toda su vida hasta que llegó la guerra y destrozó todo lo demás. Se vio atrapada en una terrible batalla entre dos poderosas facciones alienígenas. Nadie sabía exactamente por qué luchaban, pero la destrucción era imparable. LRA era solo una adolescente, solo 16 años humanos, cuando vio su ciudad arder. Sus padres, ambos científicos, habían construido una cápsula oculta debajo de su casa para escapar a mundos distantes si las cosas alguna vez se ponían tan mal. Solo tenían unos segundos. Su madre la besó en la frente. Su padre activó la cápsula y antes de que LRA pudiera despedirse, la puerta se cerró herméticamente y todo afuera se volvió blanco con el destello de una explosión. El LRA despertó horas, tal vez días después. La cápsula había viajado a través de un agujero de gusano y había aterrizado cerca de un sitio de pruebas militar secreto de E.U. en Arizona. El desierto estaba silencioso, caliente y seco. Su cápsula se había agrietado y ella había salido arrastrándose, débil y mareada. Su piel brillaba débilmente bajo el sol y sus ojos plateados parpadearon lentamente mientras se tambaleaba hacia adelante. Fue entonces cuando los soldados la encontraron. Estaban conduciendo cerca del sitio de pruebas cuando notaron algo en la arena. Algo no humano. Al principio, apuntaron sus armas, sin estar seguros de si ella era una amenaza, pero luego vieron su condición. Su ropa estaba rasgada, sus ojos abiertos y asustados, su cuerpo temblando, se desplomó antes de poder decir una palabra. La llevaron a una instalación secreta cercana. La base se usaba para tecnología experimental, pero ahora se convirtió en un refugio temporal para un visitante desconocido. Los médicos la examinaron. No hablaba su idioma, pero intentó imitar sonidos, copiando lo que decían, hasta que lentamente comenzó a entender inglés. Su cuerpo era diferente. Su ADN tenía patrones nunca antes vistos, pero era lo suficientemente humanoide como para mimetizarse, al menos a distancia. El gobierno decidió no hacerlo. Anunciaron su llegada, solo un pequeño grupo de funcionarios de confianza y científicos fueron informados. Le dieron un nuevo nombre, LRA Mason. Fingió ser parte de un programa de intercambio extranjero de un país insular desconocido. Se crearon documentos falsos. La colocaron en un pequeño pueblo cercano, la inscribieron en una escuela secundaria local y le asignaron una joven agente como su guardiana. LRA intentó adaptarse. Observaba a la gente de cerca. Aprendió rápidamente y usó su inteligencia natural para mimetizarse. Su apariencia era bastante parecida a la de un humano. Piel ligeramente más alta con un brillo suave bajo la luz de la luna y ojos que parecían cambiar de color según sus emociones. La mayoría de los estudiantes pensaban que era simplemente diferente, misteriosa y hermosa. Algunos eran curiosos, otros celosos, pero LRA se mantuvo callada y amable. Extrañaba profundamente a su familia. Todas las noches miraba al cielo y se preguntaba si alguno de los suyos había sobrevivido. No tenía forma de comunicarse con su hogar, si es que su hogar aún existía. El pueblo donde vivía era pacífico, pero nunca era completamente libre. Cada 2 semanas la llevaban de vuelta al laboratorio para chequeos. Los científicos analizaron su cuerpo, sus células, su sangre, sus reflejos. Se sorprendieron. Su sistema inmunológico era más rápido. Su cerebro procesaba la información más rápido, pero no tenía poderes ofensivos. No había láseres en su cuerpo. Ojos, no tenía superfuerza, solo la habían mejorado de forma natural, al menos eso creían todos. Una tarde lluviosa, mientras la escoltaban por el laboratorio para sus pruebas habituales, LRA entró en una habitación lateral, parecía una pequeña cocina. Tenía sed y vio una botella transparente con un extraño líquido azul. La etiqueta tenía unas palabras científicas largas que no entendía, pero en su mundo natal los líquidos azules solían ser suplementos de hidratación, así que sin pensarlo abrió la botella y se la bebió. El sabor era amargo, le quemó ligeramente la garganta. Momentos después, las alarmas empezaron a sonar en el laboratorio. Acababa de consumir un suero de mejora de combate diseñado para humanos de élite, soldados. El líquido no era una bebida, era un químico experimental destinado a aumentar la fuerza,
La velocidad y la agresión en luchadores entrenados era inestable sin probar aún en desarrollo temprano. Incluso para un humano una pequeña dosis podría tener resultados impredecibles. Para alguien no humano nadie sabía qué pasaría al principio. El Ra se sintió mareada, su corazón se aceleró, se desplomó en el suelo. Su cuerpo comenzó a temblar y extraños pulsos de luz comenzaron a parpadear en su piel. Los científicos se apresuraron gritando «¡Socorro!». Sus ojos brillaban con un brillo plateado puro, sus dedos se crispaban como si tiraran de hilos invisibles en el aire, la habitación se calentó, las máquinas empezaron a fallar, los monitores chispearon y se apagaron, una pantalla de cristal cercana se rompió sin ser tocada, luego se desmayó, la llevaron rápidamente a una sala de contención, sin estar segura de si sobreviviría o si simplemente se había convertido en algo peligroso, pero horas después, Ra se despertó, con la respiración tranquila y constante, sin signos de lesión. De hecho, su cuerpo estaba más estable que antes, el suero no la había dañado, la había cambiado, podía sentirlo en su interior, todo era más claro y nítido, podía oír los pasos de la gente en otras habitaciones, podía sentir las vibraciones en las paredes, sus dedos picaban de energía. Se miró las manos y notó pequeños destellos de luz corriendo bajo su piel como pequeños ríos. Algo había despertado en su interior cuando los médicos la volvieron a examinar. Se quedaron atónitos, su fuerza se había duplicado, su tiempo de reacción era sobrehumano, podía leer un libro completo en minutos y repetir cada palabra. Una prueba midió su capacidad para predecir movimientos aleatorios, obtuvo una puntuación más allá de los límites más altos jamás registrados, pero más que nada, sus emociones habían cambiado. No estaba enojada, no tenía miedo, estaba concentrada, como si su cerebro hubiera entrado en un estado diferente. Sus pensamientos eran más rápidos pero más fríos, más claros pero más silenciosos. Ni siquiera se inmutó cuando uno de los médicos dejó caer accidentalmente una herramienta pesada cerca de ella. La atrapó en el aire sin girar la cabeza. Nadie podía entender cómo un suero destinado a humanos tenía tal efecto en ella. Comenzaron a analizar su ADN de nuevo, buscando mutaciones. Algunos pensaron que podría ser una amenaza, otros creían que era un milagro científico, pero LRA estaba confundida. No había tenido la intención de cambiar, no había tenido la intención de convertirse en lo que fuera que era. Ahora sentía su cuerpo como suyo, pero también como no. A veces podía sentir energía vibrando a través de su pecho, como un latido que no era suyo. A veces su voz resonaba extrañamente, como si dos personas hablaran a la vez. Empezó a ver las emociones de la gente como colores, brillantes olas danzantes en el aire. Cuando alguien estaba triste, veía azul. Cuando estaban enojados, chispas rojas flotaban alrededor de su cuerpo. Cuando alguien mentía, un destello de sombra negra les tocaba la cara. Dejó de contárselo a la gente. No quería que la temieran en la escuela. Las cosas empezaron a ponerse extrañas. Durante la clase de gimnasia, corrió más rápido que nadie. En una pelea entre dos chicos, uno la empujó accidentalmente y sin pensarlo ella lo empujó. El chico voló por el campo y aterrizó con un ruido sordo. Estaba herido pero aturdido. La gente comenzó a susurrar. Comenzaron rumores sobre su fuerza, sus ojos, su extraña energía. Esa noche lloró sola en su habitación. Extrañaba su hogar, extrañaba ser normal. No pidió esto, pero en el fondo sabía que algo más grande estaba por venir. El suero no solo la había cambiado, había despertado un secreto dentro de sus genes, algo que ni siquiera ella entendía y alguien en algún lugar podría haberlo sentido también. A la mañana siguiente, Ra se despertó con una extraña sensación dentro de su pecho, como si algo zumbara en lo profundo de ella, casi como un segundo latido. No era doloroso, pero era fuerte, constante e imposible de ignorar. Se paró frente al espejo y se miró fijamente. Sus ojos estaban más brillantes de lo habitual. Su piel brillaba débilmente en la oscuridad, aunque las luces estaban apagadas. Se tocó la cara tratando de calmar su respiración. No estaba enferma, no estaba cansada, pero tampoco era normal. En el desayuno, su agente guardiana, Kira, intentó hablar con ella fingiendo que todo estaba bien. ¿Te sientes bien hoy?, preguntó Kira, entregándole un tazón de cereal. Ra asintió en voz baja. Sí, pero no estaba bien. Podía oír los latidos del corazón de Kira. Podía oír la vibración del motor del refrigerador, la música de los vecinos sonando a 2 casas de distancia y un perro ladrando 4 cuadras más abajo. Algo dentro de ella había cambiado por completo en la escuela. El efecto se hacía más fuerte cuando caminaba por los pasillos. Sentía que caminaba por un mundo hecho de sonidos, luces y emociones. Podía oír susurros detrás de los casilleros. Sentía la ira rebotando en los estudiantes enojados como olas de calor invisibles. Y el sentido reside en las voces de las personas,
incluso cuando sonreían. En la clase de biología, la maestra le pidió que leyera del libro de texto. No lo necesitaba. Ya había memorizado el libro entero, cada página, cada gráfico, cada diagrama. Después de hojearlo esa mañana, fingió leer sin querer que nadie se diera cuenta. Pero la verdadera sorpresa llegó durante la clase de gimnasia. El entrenador Daniels quería que los estudiantes probaran sus tiempos de carrera. Hizo sonar el silbato. Uno por uno, los estudiantes corrieron vueltas por el campo y LRA se puso en fila, nerviosos. Cuando fue su turno, respiró hondo y comenzó a correr. No pretendía correr rápido. Ni siquiera sentía que estuviera corriendo con fuerza. Pero en segundos, había cruzado la línea de meta tan rápido que incluso el entrenador parpadeó confundido. El cronómetro marcó un número más rápido que cualquier atleta de secundaria en el estado. Los otros estudiantes estaban aturdidos. Ra disminuyó la velocidad y miró hacia atrás. Todos la miraban fijamente. Sintió miedo elevándose en el aire. No el de ella, sino el de ellos. Salió de ellos como humo invisible pero espeso. ¿Hiciste trampa? Un chico preguntó. Ella no es normal, susurró una chica detrás de él. Vi un destello en sus ojos. Alguien más murmuró. Ira sintió que se le aceleraba el pulso, pero no dijo nada. Bajó la mirada y se marchó. Más tarde ese día, en el laboratorio, los científicos vieron las imágenes de vigilancia de su accidente anterior cuando bebió el suero. Ampliaron la etiqueta. Ahora estaba claro, prototipo de suero de combate humano 9 de octubre. El archivo decía que estaba diseñado para aumentar las capacidades físicas y mentales humanas en condiciones de combate. Todavía era experimental. Nunca se había probado en extraterrestres ni en civiles. El Dr. Howard, el científico jefe, parecía serio. Debería haber muerto por ello o al menos tener daños internos, pero en cambio, le preguntó a su asistente, parece haberla mejorado, amplificado algo ya dentro de su biología. Revisaron los resultados de la prueba de nuevo. Su cuerpo no solo sobrevivía al suero, sino que se adaptaba a él, integrándolo, fortaleciéndose cada hora. La llevaron de nuevo para las pruebas. Esta vez la colocaron en una sala de observación sellada con sensores de presión y cámaras. Le dijeron que se quedara quieta. Luego comenzaron a evaluar sus reacciones. La sala emitió repentinos destellos de lluvias de ruidos fuertes y obstáculos que se movían rápidamente, asombraron a los científicos. LRA reaccionó antes de que las máquinas se movieran. Sus ojos se movieron a la izquierda una fracción de segundo antes de que se abriera un panel. Su mano se extendió antes de que apareciera una luz intermitente. Era como si pudiera sentir el tiempo justo antes de que sucediera. Sus reflejos ya no eran solo rápidos, eran casi predictivos. También midieron su fuerza. Un dispositivo de agarre estándar usado por soldados entrenados explotó en su mano cuando apretó demasiado fuerte. Una barra de acero, supuestamente inflexible, se quebró entre sus dedos como una ramita. LRA no sonrió. No parecía orgullosa. Parecía asustada después de las pruebas. El Dr. Mason, el científico más joven del grupo y el único que realmente se preocupaba por ella, se sentó con ella en privado. Lae, dijo en voz baja. No estás en problemas. Solo necesitamos entender qué te está pasando. No quise cambiar, susurró. No fue mi elección, asintió. Lo sé, pero el suero no te afectó aleatoriamente. Encontró algo dentro de ti, algo dormido y ahora está despierta. El LRA bajó la mirada hacia sus manos brillantes. ¿Y si lastimo a alguien? El Dr. Mason hizo una pausa. Entonces nos aseguraremos de que no lo hagas. Te ayudaremos a controlarlo, pero no. Todos estuvieron de acuerdo. La noche siguiente se celebró una reunión secreta entre oficiales militares y altos funcionarios del gobierno. Algunos creían que Leroa era una amenaza demasiado poderosa, demasiado desconocida, demasiado alienígena. Otros querían protegerla, estudiarla, tal vez incluso entrenarla. Un general habló con frialdad. No es humana y ahora, gracias a nuestro suero, es más poderosa que cualquier cosa que hayamos visto. Si decide volverse contra nosotros, no ha hecho nada malo la doctora. Mason interrumpió, salvó a una estudiante la semana pasada de ser atropellada por un camión. Solo intenta encajar. Pero el miedo ya se había extendido. La habitación estaba dividida en casa. LRA empezó a notar cambios extraños. Ahora podía oír ondas de radio, voces sin altavoces, señales de dispositivos aún no inventados. Cuando caminaba cerca de farolas, parpadeaban al pasar cerca de teléfonos. Sus pantallas parpadeaban con estática. Y cuando dormía, sus sueños estaban llenos de estrellas, recuerdos ajenos y formas indescriptibles. Una noche, sentada en su patio trasero,
Mirando al cielo, las estrellas parpadeaban como si la estuvieran observando. Sintió algo que no estaba en la tierra, sino en la lejanía, algo que la llamaba y que reconocía su presencia. Ahora que sus poderes habían despertado, de repente oyó una voz en su mente. No era inglés, ni su lengua materna, el elsiniano, sino una sensación como una señal. Ya no estaba sola. Se incorporó. Con el corazón acelerado, ¿había alguien ahí fuera? Al día siguiente, todo cambió. Durante el recreo en la escuela, un abusador empujó a un niño menor. El niño se cayó y dejó caer su comida. LRA, que estaba cerca, lo vio pasar. Dio un paso al frente intentando ayudar. El abusador la empujó con fuerza. Apenas se movió, pero algo dentro de ella se quebró sin querer. Se giró, agarró la muñeca del abusador y en un instante lo levantó del suelo y lo tiró hacia atrás. No por ira, solo por instinto. El chico voló por la cafetería y se estrelló contra una mesa. No se rompió ningún hueso, pero todos lo vieron. Todos gritaron. Sacaron los teléfonos. La gente empezó a grabar. Corrió de vuelta al laboratorio. El video ya había llegado a seguridad. El gobierno emitió una orden secreta. Si no se podía controlar al LRA, tendría que ser contenida. El doctor Mason rogó por tiempo. No lo hizo a propósito. Tiene miedo. No es peligroso, pero una unidad de operaciones encubiertas ya se estaba preparando esa noche. Kira encerró al LRA en su habitación por su seguridad, pero el LRA ya había escuchado la verdad. Había escuchado los mensajes de radio silenciosos entre los agentes. Había visto la camioneta negra estacionada cerca del vecindario. Iban por ella. Se miró en el espejo una última vez. Sus ojos no solo brillaban, ahora brillaban como estrellas. Abrió la ventana, salió en silencio y corrió hacia el desierto, el único lugar donde podía desaparecer. Los pasos no dejaron marcas. Su respiración era silenciosa. Su cuerpo se fundió con las sombras como niebla. Para cuando los agentes llegaron a la casa, ella ya se había ido. El doctor Mason recibió una señal secreta al día siguiente. Llegó a través del sistema encriptado del laboratorio. Algo que solo LRA podría haber enviado. Era una sola frase. No pedí esto, pero ahora debo averiguar por qué sucedió. Había desaparecido, pero no estaba huyendo de ellos. Estaba buscando respuestas y alguien o algo ya la estaba esperando ahí afuera. LRA se adentró en el desierto. El aire frío de la noche rozó su piel, pero no se sentía débil. Su cuerpo, desde el accidente de Ron, era diferente, ahora era más fuerte, más rápido, más vivo. Las estrellas brillaban como si susurraran secretos y ella escuchaba atentamente. No tenía un plan claro, ni idea de a dónde ir, pero dentro de su pecho aún podía sentir esa extraña energía, la misma energía que había estado despertando dentro de ella desde que bebió el suero de combate humano. No solo la estaba cambiando físicamente, la estaba conectando con algo lejano y tal vez algo muy antiguo. No dejó de correr por horas cuando el sol empezó a salir, sus piernas ni siquiera se habían cansado. Finalmente llegó a un cañón, escondido en lo profundo del desierto de Arizona, lejos de ciudades o carreteras. Una estrecha abertura en una cueva le llamó la atención. Entró, donde estaba fresco y tranquilo. Aquí es donde decidió descansar. Se sentó, cerró los ojos y se concentró. Y entonces lo escuchó de nuevo. Esa voz, pero no era una voz como las que usaban los humanos. Era como un pensamiento, una palabra silenciosa, un sentimiento profundo que vibró dentro de su cabeza. Cuando abrió los ojos de golpe, la cueva no era solo una cueva. Se levantó lentamente y miró a su alrededor. Había símbolos en las paredes que brillaban ligeramente como vetas de luz azul en la piedra. Extendió la mano y tocó uno al instante. Un destello de imágenes inundó su mente. Un planeta con soles gemelos, torres plateadas que se extendían hacia el espacio, criaturas como ella, pero mayores, más fuertes y sabías, con túnicas que sostenían cristales que zumbaban en sus manos y luego fuego. Una forma oscura que se tragaba estrellas. Ra jadeó y retrocedió. ¿Qué fue lo que susurró? De repente, el suelo tembló. No como un terremoto, sino como si algo debajo despertara. Una voz profunda llenó el aire. No aterradora, pero fuerte. Has despertado. La señal. ¿Quién eres? Ra miró a su alrededor. Mi nombre es LRA. No sé qué es este lugar. No estoy aquí para lastimar a nadie. Una luz suave comenzó a formarse en el centro de la cueva. Flotando en el aire, tomó la forma de una figura alta, alienígena, pero de aspecto pacífico. La figura no estaba viva, era un holograma, un recuerdo. Eres uno de nosotros, dijo la voz.
Pero diferente. Llevas la semilla de El Zen y algo más. ¿Sabes? Soy un planeta. Preguntó con el corazón acelerado. La figura asintió. Una vez fui un guardián de El Zen hace muchas vidas. Esta cueva es una bóveda de recuerdos. La pusimos aquí hace mucho tiempo en caso de que alguien de nuestra especie cruzara a este mundo. Los ojos del Ra se abrieron de par en par. ¿Sabías que vendríamos a la Tierra? Esperamos que no. El guardián respondió. Pero preparamos este planeta es antiguo, más antiguo que los humanos creen que tiene puertas ocultas, portales a lugares que ni siquiera tu gente encontró. El Ra se acercó. ¿Por qué cambié? Después de beber el suero humano, el guardián guardó silencio por un momento y luego dijo, porque el suero no creó poder en ti, lo desbloqueó. Naciste con algo raro, un gen antiguo del linaje estelar. Sangre de estrella, repitió. La imagen cambió. Las estrellas florecieron en el aire a su alrededor, como una galaxia girando a cámara lenta. Una vez hubo seres que viajaron a través de galaxias usando solo pensamiento y luz. Crearon vida en muchos planetas, incluido el tuyo. Parte de su energía permanece en ciertos linajes ocultos. Esperando. Cuando el suero entró en tu cuerpo, tocó la sangre de estrella dentro de ti. Y ahora estás cambiando. Ra sintió que le temblaban las rodillas. ¿Por qué yo? La guardiana la miró directamente. Porque se acerca una oscuridad. Algo te busca. El corazón del Ra se detuvo por un segundo. ¿Qué clase de oscuridad? La imagen parpadeó y las estrellas se volvieron negras. Un ser hecho de hambre. Un cazador de poder. Consume a aquellos como tú. Nacido en las estrellas, dotado, despertó. Destruyó a El Zen. Y ahora busca a los sobrevivientes. Eres la chispa que extrañó, pero ahora lo sabe. Ra retrocedió. Su respiración se aceleró. Así que soy el último. Puede que no seas el único, dijo la guardiana. Pero eres el único que ha despertado. Ahora, de repente, el holograma comenzó a parpadear. Las luces se atenuaron. La cueva tembló. Ra se giró bruscamente. Algo afuera venía. Los guardianes. La voz resonó al desaparecer. Corre. Te encontraron sin dudarlo. LRA salió corriendo de la cueva sobre ella. 2 aeronaves oscuras volaron silenciosamente con forma de triángulos negros, casi invisibles contra el cielo. Un láser rojo barrió el suelo buscando. La habían rastreado. Una voz gritó a través de un altavoz. LRA Mason, ríndete de inmediato o usaremos la fuerza. No se detuvo. Aún no se habían disparado balas, pero una red hecha de energía azul salió disparada de una de las naves. Golpeó el suelo detrás de ella, creando una zona trampa que comenzó a cerrarse. Saltó más alto que cualquier humano podría y rodó por una pendiente hacia el cañón de abajo. Alcanzó una pared de roca y, para su sorpresa, sus manos se pegaron a la superficie. Comenzó a escalar, moviéndose con precisión arácnida. El suero no solo le estaba dando fuerza ahora, estaba evolucionando su cuerpo de forma adaptativa e inteligente. En la cima del cañón, saltó a otra cornisa justo cuando otra red de energía se cerró de golpe detrás de ella. Corrió durante horas. Las naves finalmente la perdieron, pero ella sabía que no duraría. Mientras tanto, de vuelta en el laboratorio, el Dr. Mason se sentó frente a una pantalla segura. Había aparecido un mensaje. Era de LRA. Decía que solo el suero despertó más de lo que imaginaba. Hay otros. Viene algo peor. Necesito encontrarlo antes de que encuentre la Tierra. No sabía cómo hackeó el sistema, pero no estaba sorprendido y ahora, lejos de la civilización, Ra vagó por montañas, desiertos y bosques antiguos. Sobrevivió con frutas y plantas silvestres. Los animales no huyeron de ella, la observaron. Los pájaros aterrizaron cerca de sus pies. Los lobos pasaron junto a ella sin gruñir. La naturaleza la conocía, ahora ella la siguió sueños e instintos. Símbolos extraños aparecieron en sus visiones. Símbolos que brillaban con energía ancestral cada vez que tocaba un nuevo lugar de la Tierra que conectaba con su sangre alienígena. Recibía una pieza del rompecabezas, templos antiguos, círculos de piedra ocultos, incluso símbolos en las profundidades de un silo de misiles abandonado. Cada lugar susurraba el mismo mensaje: no eres solo la última, eres la clave. Una noche, mientras dormía en un viejo granero, alguien la encontró. No era un soldado, no era un científico. Era un chico de su edad, un humano con una mochila llena de comida y provisiones. Se llamaba Maike. Había visto uno de los videos en línea, imágenes borrosas de ella lanzando a un matón por la cafetería. Y en lugar de miedo, sintió fascinación. Creyó que era real y quiso ayudar. Al principio,
LRA no estaba seguro. Ya no confiaba en la gente, pero Maike no hizo muchas preguntas. Simplemente se sentó cerca, le dio comida y dijo, parece que necesitas una amiga. LRA nunca había oído a nadie decir eso con tanta sencillez. Así que lo dejó quedarse. Viajaron juntos durante los siguientes días. Maike era inteligente, divertido y valiente, pero a la vez tranquilo. Sabía cómo. Para ocultar cómo moverse sin ser detectado y cómo hackear satélites con una vieja laptop, Ra se abrió lentamente a él. Le contó sobre el Zen, sobre el suero, sobre la voz de la cueva y sobre la oscuridad que se avecinaba. En lugar de huir, Maike dijo, entonces tenemos que parar. ¿Dices que paramos?, preguntó el Ra, arqueando una ceja. Bueno, no puedo brillar, ni volar, ni atravesar paredes, sonrió. Pero se me dan bien los cables y vas a necesitar a alguien que te conecte a tierra cuando las cosas se pongan raras. Sonrió por primera vez en semanas esa noche. Ambos miraron las estrellas. Ra susurró, ¿crees que hay otros como yo ahí fuera? Maike asintió. Tal vez, pero aunque no los haya, eres suficiente. Justo entonces, en la lejanía del cielo, un pequeño cometa rojo cruzó las estrellas, pero no era un cometa, era una nave y no venía en son de paz. Ira y Maike observaron la raya roja en el cielo mientras desaparecía tras las montañas. Supo de inmediato que no era un cometa, se movía demasiado rápido, demasiado bruscamente y no tenía cola de fuego. Su corazón se detuvo, era una nave alienígena, y si había seguido su señal de energía, estaba allí por una sola razón, encontrarla y tal vez destruir todo lo demás en el camino. Ella y Maike empacaron rápidamente sus pequeñas maletas, tenían que moverse rápido. Ira no solo estaba huyendo de agentes humanos, ahora algo mucho peor había llegado a la Tierra, el tipo de cosa que el antiguo holograma en la cueva le había advertido, un cazador, un ser hambriento. Maike la miró mientras caminaban hacia el siguiente pueblo. ¿Y si no es después de ti? Ira negó con la cabeza, lo es. El guardián dijo, llevo sangre de estrella, es como un faro en la oscuridad, cuanto más uso mis poderes, más puede sentirme. La voz de Maike bajó. Entonces quizá deberías dejar de usarlos. Ojalá pudiera, susurró, pero ya no son solo poderes, son en lo que me estoy convirtiendo. Cuando llegaron a una pequeña gasolinera abandonada, se refugiaron dentro. El polvo cubría los estantes rotos y las arañas se arrastraban por las viejas botellas de refresco, pero estaba seco y oculto. Ira se sentó y cerró los ojos. Se concentró, intentando sentir las estrellas, intentando percibir a la criatura, pero esta vez algo era diferente. No sintió ninguna señal, sintió un agujero, un vacío en el espacio, era como una niebla negra moviéndose por la galaxia, silenciosa y fría. Entonces, por un segundo, una voz resonó en su mente. Te veo. Jadeó y abrió los ojos, todo su cuerpo temblaba. Maike corrió a su lado. ¿Qué pasó? Me habló. ¿Qué dijo? La voz de Ira se quebró. Me ve. Maike guardó silencio un momento, luego metió la mano en su mochila y sacó su portátil. Había conectado un receptor de satélite para rastrear objetos en órbita. Después de unos clics y un poco de piratería, sacó algo extraño, un objeto más allá de la atmósfera, no registrado en ninguna agencia espacial, está flotando sobre el Océano Pacífico, dijo, pero no se mueve, como si estuviera esperando. Ira sabía por qué estaba esperando el anochecer. Ella se acercó, estaba observando, no podían acudir a las autoridades, el gobierno ya temía que los científicos querían encerrarla y el equipo de operaciones negras que tenían. Podrían dispararle en el sitio ahora, así que hicieron lo único que podían hacer, se dirigieron al este hacia otro sitio antiguo. LRA había soñado con un antiguo templo escondido bajo un bosque en Sudamérica. No sabía cómo lo sabía, pero sus sueños le habían mostrado un mapa hecho de estrellas y ese templo brillaba como un faro. Robaron una camioneta destartalada de un rancho vacío y comenzaron a conducir por desiertos y ciudades, siempre ocultos, siempre mirando el cielo. En la segunda noche conduciendo, Ra comenzó a brillar mientras dormía. Su piel brillaba con luz como las estrellas. Maike observó preocupado pero asombrado. Ya no era solo una extraterrestre, se estaba convirtiendo en algo más allá de las especies, un híbrido de conocimiento humano y poder alienígena, un puente entre mundos. Para cuando llegaron al borde de la selva tropical, algo había cambiado de nuevo. Los sentidos del Ra se agudizaron. Podía sentir los pensamientos de los animales. Sabía qué camino sería seguro a través de los árboles. Sus manos podían curar pequeñas heridas al instante. Su voz podía hacer florecer las plantas, las enredaderas se desenredaban y las criaturas salvajes se calmaban. Incluso Maike lo notó. Ahora eres como parte de la tierra. Ra negó con la cabeza. No,
no la Tierra. Las estrellas, después de 3 días de caminata por el espeso bosque, finalmente lo encontraron. Un templo construido en lo profundo de una cueva en la montaña, cubierto de musgo y enredaderas. No era azteca, no era maya, era más antiguo, y sus paredes estaban talladas con los mismos símbolos brillantes que LRA había visto en sus sueños. Cuando entró, los símbolos se iluminaron, el aire cambió y algo se abrió bajo tierra. Entraron en una cámara con forma de estrella. En el centro, un cristal flotaba sobre una plataforma de piedra. Zumbó silenciosamente como si estuviera vivo. Ra lo tocó. En ese instante, su mente fue arrastrada a una visión. Vio galaxias muriendo. Vio a la criatura, no un monstruo con garras, sino un ser hecho de oscuridad que se movía como niebla, tragándose estrellas, borrando civilizaciones. No tenía nombre, no tenía rostro, solo hambre, pero no estaba solo. Había otros como LRA escondidos en otros planetas, algunos aún durmiendo, algunos perdidos y algunos ya consumidos. El cristal le habló a su mente. Nunca debiste luchar solo, pero los demás están en silencio. Debes despertarlos. Entonces la visión terminó. Ra abrió los ojos sudando. Maike la ayudó a ponerse de pie. ¿Viste? Vi el final de todo, susurró, y el comienzo de algo más. Hay otros como yo ahí fuera. Tengo que encontrarlos. Maike asintió, aunque sonaba imposible. ¿Y qué? Antes de que pudiera responder, el suelo tembló. Un rugido ensordecedor resonó por la cueva. Ira y Maike corrieron afuera y lo vieron. La nave había aterrizado en el claro, flotando sobre el suelo. Enorme y negra como una sombra de metal. Luces rojas parpadeaban en su superficie y algo descendió de su vientre. Parecía casi humanoide, alta, con escamas que parecían armadura y el rostro cubierto por una máscara oscura, pero su presencia era extraña. El aire a su alrededor brillaba de miedo. Los árboles se apartaban. Maike retrocedió. ¿Qué es eso? Ira avanzó. El cazador no habló con la boca, pero Ira lo oyó. Nacido de las estrellas, adelántate. La sangre de las estrellas pertenece al vacío. Apretó los puños. Sus manos brillaron. Maike gritó, Lae, no. Pero era demasiado tarde. La criatura levantó la mano y el suelo explotó entre ellos. Los árboles se partieron. Las rocas. La onda expansiva los destrozó y los lanzó hacia atrás. Ra rodó sobre sus pies, brillando más que nunca. Cargó y comenzó la pelea. Se movió más rápido que un rayo, con un poder que desconocía, pero el cazador bloqueó cada movimiento como si los hubiera visto antes. Era rápido, más rápido que cualquier cosa en la tierra. La golpeó en el pecho y voló a través de un árbol. Aterrizó con fuerza, pero se levantó de nuevo. Maike corrió a una colina cercana con su portátil, intentando hackear la señal de la nave. Quizás podría ralentizarla o encontrar su punto débil. Ra saltó por los aires, su cuerpo rodeado de luz azul. Golpeó al cazador con un rayo de energía pura, haciéndolo deslizarse por el suelo, pero se elevó ileso. No estás listo, dijo en su mente. Pero lo estarás cuando te arrodilles. LRA gritó de rabia. Golpeó la tierra y una onda expansiva se extendió en todas direcciones. Los pájaros volaron. La jungla sacudió a Maike, para sujetarse a un árbol y evitar ser lanzado, el cazador avanzó. Entonces, algo inesperado sucedió, el cazador levantó la mano para el golpe final. Ra brilló tan intensamente que incluso los árboles parecieron inclinarse. Un símbolo apareció en su frente, una antigua runa estelar. El cazador se detuvo, retrocedió un paso. La baliza está completamente despierta, dijo que los demás la notarán. Luego se desvaneció, desapareciendo en una niebla negra al escapar de la nave. Parpadeó en rojo y luego se disparó al cielo y desapareció. Ra cayó de rodillas, respirando con dificultad. Su piel humeaba de calor. Sus ojos brillaban como estrellas gemelas. Maike corrió a su lado. ¿Estás bien? Ella asintió lentamente. No vino a matarme, todavía no. Vino a probarme para ver si estoy listo. Listo para lo que detenga. ¿Qué viene después? Miró la jungla a su alrededor. Los pájaros regresaron. El aire se calmó de nuevo y muy arriba, en las estrellas, otras balizas parpadearon y cobraron vida. Señales de planetas distantes. Ra había despertado algo más que su propio poder. Había despertado una llamada a través de la galaxia y ahora otros como ella podrían estar llegando. La jungla estaba en silencio después de la batalla.
Los árboles se mantuvieron, rompió el aire aún caliente por las explosiones de energía, y la tierra tenía grietas donde LRA la había golpeado con sus puños brillantes. Se sentó en el suelo, respirando lentamente, su piel brillaba tenuemente, su poder se había calmado, pero en su corazón aún rugía una tormenta. Maike se sentó junto a ella, su portátil aún en su regazo, la pantalla rota, pero funcionando. Había logrado grabar los últimos segundos de la retirada del cazador. La nave se había desvanecido entre las nubes, no sin antes enviar una extraña señal a las estrellas. Ya vendrán, dijo LRA en voz baja, sin dejar de mirar al cielo. ¿Quién es?, preguntó Maike. Los otros. Los como yo. Maike frunció el ceño. ¿Son buenos? No lo sé, admitió LRA. Pero están despertando. Pude sentirlos en el momento en que la criatura se fue, como luces parpadeantes en el cielo. Maike no dijo nada. No lo necesitaba. El peso de todo era demasiado pesado para explicarlo con palabras. No podían quedarse en la jungla. La nave podría regresar, así que viajaron, esta vez rumbo a una ciudad por primera vez en semanas. Ra se sentía diferente ahora, más fuerte, sí, pero también más distante de los humanos. Sus sentidos estaban más agudos que nunca. Podía oír latidos, oler mentiras, ver las emociones de la gente en colores, pero aún confiaba en Maike. Tal vez porque era el primer humano que la había tratado como una persona, no como un proyecto científico o una amenaza. Solo como una chica que intentaba comprender quién era. Al entrar en la ciudad, las noticias se reproducían en todas las pantallas. Imágenes satelitales mostraban un meteorito entrando en la órbita de la Tierra y luego desapareciendo sobre Sudamérica. La gente supuso que era una sonda espacial, tal vez un ovni, tal vez un arma del gobierno. Nadie sabía la verdad, pero algunos sospechaban que un anciano estaba parado en un callejón al pasar, mirando a LRA con los ojos muy abiertos. «Eres uno de ellos», susurró. «¿Cómo lo sabes?», preguntó. «He visto arder las estrellas antes», dijo. Hace mucho tiempo, antes del silencio que no tenía sentido para Maike, pero LRA sintió un escalofrío. Había oído esa palabra antes. En el templo, el hombre le entregó un cristal extraño, azul oscuro, pequeño, con un brillo leve. «Esto te ayudará cuando llegue el momento», dijo. «No todos se levantarán para siempre». Luego desapareció en el callejón. Maike la miró. «Qué escalofriante. ¿Crees que era uno de los otros?». «No lo sé», dijo, «pero tiene razón. Algo se avecina, algo grande». Esa noche, mientras se alojaban en un viejo motel, Ra soñó que estaba en una isla flotante rodeada de estrellas. En el cielo, sobre ella, había formas gigantes brillantes como constelaciones vivientes. Algunas parecían humanas, otras no, pero todas la miraban fijamente. Entonces, una voz antigua y profunda habló: «Eres la primera en despertar, pero no la única. La luz atrae luz, pero también dibuja sombras». Se giró y tras ella, en el espacio oscuro, creció una niebla negra. No tenía forma, pero palpitaba de hambre. Las estrellas empezaron a parpadear. Entonces despertó. Se incorporó en la cama, sacudiendo las manos. Brillando de nuevo. Maike ya estaba despierto, observándola. «Brillabas de nuevo», dijo, y susurró en otro idioma. «Los vi», dijo ella. «Los demás están despertando, pero él también». Maike asintió. «Entonces tenemos que encontrar a los demás antes de que lo haga la oscuridad». Comenzaron su viaje de nuevo, esta vez a través de continentes. Maike usó datos satelitales pirateados y la señal que el cazador había dejado atrás para rastrear pequeñas llamaradas de energía, signos de despertares alienígenas. Siguieron a uno a una aldea remota en el Himalaya, donde encontraron a una niña que podía congelar el tiempo durante exactamente 1 minuto. Estaba asustada y temblando, pensando que estaba maldita, pero LRA se sentó con ella, la calmó y compartió su historia. «No estás maldita», dijo, «que eres elegida». Luego encontraron a otro, un niño en una ciudad desierta que podía hablar con máquinas de metal que se movían sin tocarlas, luego otra, una mujer ciega que podía ver a través de las paredes. Cada uno de ellos tenía un símbolo en su piel oculto, pero que brillaba cuando lo tocaba la mano de LRA. Sangre estelar como la de ella. Ya no estaba sola. Viajaron juntos. Un pequeño grupo de extraños de diferentes partes del mundo, unidos por la misma extraña luz dentro de ellos. LRA se convirtió en su líder no por elección, sino porque confiaban en ella. Había visto a la criatura. Había sobrevivido al cazador. Comenzaron a llamarse a sí mismos los nacidos de las estrellas, pero la paz no duró. En una ciudad en ruinas de Europa del Este, encontraron un lugar donde otro había despertado, pero demasiado tarde.
El cuerpo del chico seguía brillando, pero sus ojos estaban vacíos. Ira tocó su mano y gritó. Ella vio lo que él vio antes de morir. Una figura oscura, el mismo cazador, pero esta vez más fuerte, y tras él, una sombra tan grande había cubierto las estrellas. La barra. La oscuridad había enviado más y se acercaban. Maike trabajó más duro que nunca intentando construir un dispositivo que pudiera enviar una señal a las estrellas. Un mensaje para advertir a los demás o tal vez pedir ayuda. Pero cada vez que intentaba transmitir, la señal se bloqueaba. Algo los estaba interfiriendo. Nos están vigilando. Dijo, cada vez que envío algo, algo los vigila. En aquel entonces, una noche, uno de los nacidos de las estrellas desapareció. La chica de las montañas se fue sin hacer ruido. Solo quedó su cristal, hecho añicos. La buscaron, pero no encontraron nada. Ira se sentó sola esa noche, mirando las estrellas. No puedo mantenerlas a salvo, susurró. Maike se sentó a su lado. No tienes que proteger a todos, solo guíalos. No eres su escudo, eres su luz. Cerró los ojos. Tal vez tenía razón, pero la luz tenía un precio. Cada vez que usó su poder, quemó más, podía sentirlo, cambiándola, haciéndola menos humana. Cuando llegó el siguiente ataque, no era el cazador, era una tormenta de sombras. Una niebla negra se derramó del cielo sobre un campamento en el desierto, devorando todo a su paso. Ra y los demás se quedaron juntos, tomados de la mano, formando un círculo de energía brillante. Sus poderes se combinaron, formando un escudo. La niebla se estrelló contra él, pero no pudieron atravesarlo juntos, empujaron hacia atrás. Ra envió una ola de luz pura y fuerte, llena de cada recuerdo que tenía del orfanato, la cueva, la anciana, los chistes de Maike, la niña que congeló el tiempo, cada sentimiento de amor, miedo y esperanza que tenía dentro de ella. La luz explotó hacia afuera y la niebla se desvaneció, la oscuridad se retiró, pero no para siempre. El cielo sobre ellos se quebró y de las estrellas algo cayó, una figura hecha de plata y polvo de estrellas, brillando con un poder más allá de la imaginación. Aterrizó frente a ellos y se quitó la máscara, un rostro como el del Ra, un poco mayor, ojos sabios que habían visto arder galaxias. Escuché tu llamada, dijo la mujer, soy Sarai. El segundo despertó, Ra dio un paso adelante, aturdido, hay más cientos, dijo Sarai, dispersos, durmiendo, esperando, pero ahora comienza lo que comienza la guerra final. Dijo Sarai suavemente, la oscuridad ha encontrado la tierra y no se detendrá. Ra sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué hacemos? Sarai puso una mano en su hombro, nos preparamos, despertamos al resto y luchamos no solo por la tierra sino por cada estrella que aún brilla. Las estrellas se reunieron a su alrededor, sus ojos se llenaron de nueva esperanza, nuevo miedo, nuevo fuego. Ra miró al cielo, una vez lo había sentido como un misterio, un lugar de sueños, ahora era un campo de batalla. Pero ya no tenía miedo, estaba lista y no estaba sola, las estrellas estaban despertando y ella también, el final.